Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Hechos de los Apóstoles capítulo 7. El sumo sacerdote le preguntó a Esteban si lo que decían de él era cierto, y él contestó: Hermanos, padres, escúchenme, nuestro glorioso Dios se mostró a nuestros antepasados, Abraham, cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se fuera a vivir a Harán, y le dijo: Deja tu tierra y a tus parientes y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de Caldea y se fue a vivir a Harán. Después murió su padre, y Dios trajo a Abraham a esta tierra donde ustedes viven ahora. Pero no le dio ninguna herencia en ella, ni siquiera un lugar donde poner un pie. Pero sí le prometió que se le daría para que después de su muerte fuera de sus descendientes, aunque en aquel tiempo Abraham todavía no tenía hijos. Además, Dios le dijo que sus descendientes vivirían como extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavos y que los maltratarían durante 400 años. Pero también le dijo Dios: yo castigaré a la nación que los haga esclavos, y después ellos saldrán de ahí y me servirán de este lugar. En su pacto Dios ordenó a Abraham la práctica de la circuncisión. Por eso, a los 8 días de haber nacido su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó. Lo mismo hizo Isaac con su hijo Jacob, y éste hizo lo mismo con sus hijos, que fueron los padres de las 12 tribus de Israel. Estos hijos de Jacob, que fueron nuestros antepasados, tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que se lo llevaran a Egipto. Pero Dios, que estaba con José, lo libró de todas las aflicciones, le dio sabiduría y le hizo ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, el cual nombró a José gobernador de Egipto y del palacio real. Hubo entonces hambre y mucha aflicción en todo Egipto y en Canaán, y nuestros antepasados no tenían que comer. Pero cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, mandó allá a sus hijos, es decir, a nuestros antepasados. Este fue el primer viaje que hicieron. Cuando fueron por segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos, y así el faraón supo de que la raza era José. Más tarde José ordenó que su padre Jacob y toda su familia, que eran 75 personas, y fueran llevados a Egipto. De ese modo Jacob se fue a vivir a Egipto y ahí murió. Y ahí murieron también nuestros antepasados. Los restos de Jacob fueron llevados a Siquem y fueron enterrados en el sepulcro que Abraham había comprado por cierta cantidad de dinero a los hijos de Amor en Siquem. Cuando ya se acercaba el tiempo en que había de cumplirse la promesa hecha por Dios a Abraham, el pueblo de Israel había crecido en Egipto y se había hecho numeroso. Y por entonces comenzó a gobernar en Egipto un rey que no había conocido a José. Este rey engañó a nuestro pueblo y maltrató a nuestros antepasados, los obligó a abandonar y dejar morir a sus hijos recién nacidos. En aquel tiempo nació Moisés, fue un niño que agradó a Dios y a sus padres, lo criaron en su casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo recogió y lo crió como si fuera su propio hijo. De esa manera Moisés fue instruido en la sabiduría de los egipcios y fue un hombre poderoso en las palabras y en los hechos. A la edad de 40 años, Moisés decidió visitar a los israelitas, que eran su propio pueblo, pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, Moisés salió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Y es que Moisés pensaba que sus hermanos, los israelitas, se darían cuenta de que por medio de él Dios iba a libertarlos, pero ellos no se dieron cuenta. Al día siguiente Moisés encontró a 2 israelitas que se estaban peleando, y queriendo ponerlos en paz les dijo: ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su compañero empujó a Moisés y le dijo: ¿quién te ha puesto a ti como juez y jefe entre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y se fue a la tierra de Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. 40 años después, en el desierto cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció en el fuego de una zarza que estaba ardiendo. Moisés se asombró de aquella visión, y cuando se acercó para ver mejor, oyó la voz del Señor que decía: yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés comenzó a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse y he bajado
para librarlos. Por lo tanto, ven que te voy a enviar a Egipto. Aunque ellos habían despreciado a Moisés y le habían dicho, ¿quién te nombró jefe y juez? Dios lo envió como jefe y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Y fue Moisés quien sacó de Egipto a nuestros antepasados y quien hizo milagros y señales durante 40 años en aquella tierra, en el Mar Rojo y en el desierto. Este mismo Moisés fue quien dijo a los israelitas, Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo. Fue también Moisés quien tuvo en la asamblea de Israel en el desierto y con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados, y él fue quien recibió palabras de vida para pasárnoslas a nosotros. Pero nuestros antepasados no quisieron obedecerlo, sino que lo rechazaron y quisieron volverse a Egipto. Le dijeron a Aarón, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés que nos sacó de Egipto. Entonces hicieron un ídolo que tenía forma de becerro, mataron animales para ofrecérselos y celebraron una fiesta en honor del ídolo que ellos mismos habían hecho. Por esto Dios se apartó de ellos y los dejó adorar a las estrellas del cielo, pues así está escrito en el libro del profeta Isaías. Israelitas, ¿acaso en los 40 años del desierto me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas? Por el contrario, cargaron con el santuario del dios Moloc y con las estrellas del dios Refán, imágenes de dioses que ustedes mismos hicieron para adorarlas. Por eso los lanzaré a ustedes al destierro, más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían en el desierto la tienda del pacto, que fue hecha tal como Dios se lo ordenó a Moisés, cuando le dijo que la hiciera según el modelo que había visto. Nuestros antepasados recibieron esa tienda de herencia, y los que vinieron con Josué la trajeron consigo cuando conquistaron la tierra de los otros pueblos a los que Dios arrojó delante de ellos. Así fue hasta los días de David. Y el rey David encontró favor delante de Dios y quiso construir un lugar donde viviera la descendencia de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó el templo de Dios. Aunque el Dios Altísimo no vive en templos hechos por las manos de los hombres, como dijo el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor, ¿cuál será mi lugar de descanso? Si yo mismo hice todas estas cosas. Pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos y tienen oídos y corazón paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo. Son iguales que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no maltrataron los antepasados de ustedes? Ellos mataron a quienes habían hablado de la venida de aquel que es justo, y ahora que este justo ya ha venido a ustedes, lo traicionaron y lo mataron. Ustedes, que recibieron la ley por medio de los ángeles, no la obedecen. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaron los dientes en contra de Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos se lanzaron todos contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Y los que lo acusaban dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Y Saulo estaba allí, dando su aprobación a la muerte de Esteban. Aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Algunos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. Mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras a los hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. Pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban el mensaje de salvación por donde quiera que iban. Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales milagrosas hechas por él. Muchas personas que tenían espíritus impuros eran sanadas y los espíritus salían de ellas gritando, y también muchos paralíticos y cojos eran sanados. Por esta causa hubo gran alegría en aquel pueblo.
Pero había ahí un hombre llamado Simón, que antes había practicado la brujería y que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por una persona importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban atentamente y decían: este es a quien llaman el gran poder de Dios. Él les hacía caso porque con su brujería los había engañado durante mucho tiempo. Pero cuando creyeron en las buenas noticias que Felipe les anunciaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo, tanto hombres como mujeres, se bautizaron. Y el mismo Simón creyó y se bautizó y comenzó a acompañar a Felipe, admirado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Al llegar, oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Simón, al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían las manos a la gente, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí ese poder para que aquel a quien yo le imponga las manos reciba igualmente el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó: que tu dinero se condene contigo, porque has pensado comprar con dinero lo que es un don de Dios. Tú no tienes ningún derecho a recibirlo, porque delante de Dios tu corazón no es recto. Abandona esta maldad tuya y ruega a Dios, que tal vez te perdona al haber pensado así, porque veo que estás lleno de amargura y que la maldad que tiene preso. Simón contestó: oren ustedes al Señor por mí para que no me pase nada esto que me ha dicho. Después de dar testimonio y de comunicar la palabra de Dios, los apóstoles anunciaron las buenas noticias en muchas de las aldeas de Samaria y regresaron a Jerusalén. Después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y vete al sur por el camino de Jerusalén a Gaza. Este camino pasa por el desierto. Felipe se levantó y se fue, y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de regreso a su país sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó: ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta: fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se queda callado delante de los que lo trasquilan, así tampoco abrió él la boca. Fue humillado y no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El funcionario etíope le preguntó a Felipe: dígame por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo: aquí hay agua, ¿no podría yo ser bautizado? Entonces mandó parar el carro y los dos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo se llevó a Felipe y el funcionario no lo volvió a ver, pero siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y pasó de pueblo en pueblo anunciando las buenas noticias hasta llegar a Cesarea. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo número 7 nos menciona que Esteban, al frente del sumo sacerdote, cuando le pregunta si lo que decía era cierto, y entonces Esteban le contesta al sumo sacerdote y a todos los demás que estaban ahí presentes, haciendo un recordatorio de toda la labor, de todo el vivir que tuvo Abraham con su hijo Isaac, a la vez con su nieto Jacob y con las 12 tribus de Israel.
le menciona la historia de la descendencia de todos esos patriarcas, la historia del pueblo de las 12 tribus, y sigue mencionando hasta explicarles y recordarles la vida también de Moisés, de cómo Moisés libera al pueblo por mandato de nuestro Padre Dios. Llega hasta mencionarles la parte en donde la descendencia llega hasta el rey David, hasta Salomón, que es quien construye el templo en honor a Dios. Y nos menciona aquí y les dice que todos ellos se están comportando como sus antepasados. Cierran sus ojos, cierran sus oídos, no entienden la verdad que Dios les transmite, a pesar de que son gente estudiada en las cosas del Señor y conocen perfectamente la historia de su pueblo. Aún así, no entienden. Muy claramente dice aquí que el rey David encontró favor delante de Dios y quiso construir un lugar donde viviera la descendencia de Jacob, pero fue Salomón quien construyó el templo. Eso lo dice en el versículo 47. Y en el versículo 48 muy claramente dice que aunque el Dios Altísimo no vive en templos hechos por la mano de los hombres, como dijo el profeta, así está escrito ya que Dios no vive en los templos. El cielo es mi trono, dice, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán ustedes, seres humanos? Dice el Señor. ¿Cuál será mi lugar de descanso? Si yo mismo hice todas las cosas, dice la profecía. Y les echa en cara a los sacerdotes Esteban, que son tercos, que tienen oídos y corazón paganos, siempre están en contra del Espíritu Santo, son iguales que sus antepasados, muy claramente se los dice. Les dice que han maltratado a los profetas y que habían matado a nuestro Señor Jesucristo, que era un hombre justo. Lo traicionaron. No dice que lo haya traicionado Judas Iscariote, dice que lo traicionó el pueblo en general. Judas Iscariote hizo el trabajo sucio, fue el instrumento, pero en realidad lo traicionaron todos porque tenían conocimiento pleno y preciso de la palabra del Señor, de todas las profecías, de todo lo que Dios les había indicado, sus reglas, sus mandamientos, sus costumbres, sus tradiciones, todo lo conocían ellos y no lo llevaban a cabo. No se comportaban como lo que eran hijos de Dios, y mucho menos hacían caso a las cosas que Dios les estaba indicando. Todo lo hacían a su conveniencia, todo lo hacían a su mejor disposición para servirse de una manera mundana y terrenal. De hecho, pues sabemos que tenían cierta negociación con el gobierno romano, el pueblo conquistador, que en ese entonces los tenían a ellos oprimidos, porque no eran un pueblo libre. Habían tenido negociaciones, eran buenos para hacer ese tipo de negociaciones, pero no eran buenos para entender la Sagrada Escritura, ni tampoco la palabra del Señor, y todos los mensajes de paz, de verdad, de cumplimiento. Eso les dice Esteban, y ellos pues se enfurecen, se enojan. Dice aquí que cuando lo escucharon, se enojan, y Esteban les dice, ya lleno del Espíritu Santo, que mira al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. No dice que estaba sentado, como lo hemos escuchado en otras frases. Aquí dice que estaba de pie a la derecha de Dios. Y entonces les dice, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Todo esto, los fariseos, los escribas, los saduceos, el sumo sacerdote, todos le reprochan a Esteban que esté hablando de esa manera
hacia ellos, como si fueran unos tontos, y verdaderamente eso eran, porque a pesar de tener conocimiento, no entendían, no comprendían. Recuerden que debemos de estudiar la palabra de Dios, pero la debemos de entender e interpretar. Si no, vamos a quedar como los fariseos, los presbíteros, los sacerdotes, que solamente se dedican a hacer las cosas ministeriales, costumbres vanas y actitudes que ellos les sacan provecho para su vida cotidiana, para su vida mundana y terrenal. Vemos cómo Esteban les da una cátedra, les hace ver y recordar todo lo que ellos ya deben de saber y que ellos debían de ejecutar, pero con normas que Dios les había implícitamente descrito, y no su comportamiento erróneo, porque a pesar de tener la verdad, no la llevaban a cabo. Y aquí nos dice la Sagrada Escritura que en el versículo 57 de este capítulo número 7, dice que ellos se taparon los oídos, dando fuertes gritos, se lanzaron todos contra Esteban. Lo tomaron preso, lo sacaron de la ciudad y lo iban a ejecutar, lo apedrearon. Y los que estaban acusando dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo, que ya sabemos quién es Saulo, ¿no? Pablo de Tarso. Mientras lo apedreaban, Esteban estaba orando. Y sus palabras dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban estaba perdonando a quienes lo estaban asesinando, a quienes lo estaban matando. Después de hacer esta oración, nos dice la Escritura que muere. ¿De dónde sacó Lucas toda esta información? Pues la sacó precisamente de Pablo, porque Pablo ya después tenía mucha comunicación con Lucas. Por eso Lucas nos lo explica de esta manera grandiosamente, ¿no? Porque Saulo Pablo fue testigo de este suceso de Esteban. Esteban no se lo pudo contar a Lucas para que lo escribiera, porque Lucas ya había muerto. Entonces nos damos cuenta aquí que Lucas trata de darnos a explicar que Esteban muere por la palabra de Cristo, muere por el Evangelio, después de enfrentar y confrontar al Sanedrín, a los sacerdotes, a los guías espirituales del pueblo judío. Después de hacerles toda una reseña histórica y de decirles que ellos se están comportando equivocadamente, lo arrestan, lo sacan de la ciudad, lo apedrean y lo matan. La última oración que tuvo Esteban fue hacia nuestro Padre Dios, pidiéndole perdón por sus agresores. Pero vamos a recordar que Esteban formaba parte de los 7 personajes que los apóstoles habían elegido para que se dedicaran a las cosas de la administración. Y vemos cómo aquí Dios había escogido a Esteban no para que se dedicara a las cosas de la administración, en la ayuda y en la caridad física a las personas, sino lo había escogido para que enfrentara y confrontara principalmente a los líderes de los judíos, para hacerles ver la verdad. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hizo, enfrentar y confrontarlos, lo hizo Esteban. Siguió el mismo camino Esteban de nuestro Señor Jesucristo, a dar la vida por los demás, a dar la vida por la verdad y enfrentar y confrontar a los que están equivocados en las cosas del Señor. En el capítulo 8 nos empieza a decir que estaba ahí Saulo dando su aprobación a la muerte de Esteban. Tenía la nacionalidad romana Saulo, por lo tanto, también siendo judío, estaba aprobando esa muerte de Esteban. Una actitud equivocada, un hombre
aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia. No estamos hablando de la iglesia física, sino la iglesia humana. Aquí la traducción nos menciona que una persecución en contra de la iglesia. Debería de decirnos aquí una persecución en contra de todos los que se decían cristianos, seguidores de Cristo, en todo Jerusalén. Todos menos los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Los apóstoles se quedaron ahí en Jerusalén. Se hablaron de los apóstoles, de todos. Dice que enterraron a Esteban, no nos dicen dónde, unos hombres piadosos, y lloraron por él. Mientras tanto, nos menciona que Saulo perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel por estar creyendo en la doctrina cristiana, por estar predicando la palabra de Cristo, por ser seguidores de Cristo. Eso es lo que hacía Saulo. Sí, Saulo, Pablo, el que nos escribió esas 21 cartas que tenemos por ahí, aquí en el Nuevo Testamento. Y nos sigue diciendo que, pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban el mensaje de salvación por donde quiera que iban. Iban cumpliendo con su deber. No se limitaron, no se intimidaron por lo que le había pasado a Esteban. Ellos prosiguieron evangelizando, educando, dando a conocer la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la doctrina. Y dice aquí que Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. Aquí no nos menciona que Felipe sea uno de los apóstoles. Quiero hacerles esto de notar porque si ustedes se dan cuenta en los versículos anteriores dice que todos menos los apóstoles se dispersaron en la región de Judea y de Samaria. Pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban el mensaje, o sea, menos los apóstoles. Felipe, uno de ellos, era otro señor, no era el apóstol Felipe, se dirigió a la principal ciudad de Samaria, o sea, no lo vayamos a confundir, ¿no? Porque sabemos que hay un apóstol llamado Felipe, pero este es otro Felipe, ¿no? Que iban, aunque algunos teólogos dicen que era Felipe el apóstol, ¿no? Pero muy claramente lo dice aquí, en el versículo, chequenlo ustedes, lo pueden releer, dice que todos, en el versículo número 1 del capítulo 8 dice, aquel mismo día comenzó una gran persecución. Todos, menos los apóstoles, o sea, de todos los apóstoles estaba Felipe, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Y aquí nos menciona abajo, en el número 5, dice Felipe, uno de ellos se dirigió a la principal ciudad de Samaria. Pues, entonces es otro Felipe. Y comenzó a hablarles de Cristo. La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales milagrosas hechas por él. Estaba también lleno del Espíritu Santo este personaje también, ¿no? Igual que Esteban. Sí, porque vamos a recordar que los 7 que eligieron los apóstoles, entre ellos estaba Felipe, entonces era uno de estos 7. Pero vemos como en el capítulo 6 nos menciona que los escogieron hombres de confianza llenos del Espíritu Santo para que se encargaran de trabajos de la caridad, no para que predicaran. Una cosa fue la elección como la hicieron los apóstoles y otra cosa fue la elección que Dios quiso que esos 7 hombres, Esteban, Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, les iba a dar su misión a cada uno de ellos. Y vemos como este Felipe, pues es uno de los 7, ¿no? En la actualidad dicen que son diáconos, son los que ayudan, así les denomina la Iglesia Católica, diáconos. Bueno, pues este Felipe hacía muchas señales milagrosas, pues que estaba lleno del Espíritu Santo. Acuérdense que les impusieron las manos a los discípulos, a estos, ¿sí? En el versículo 6 del capítulo 6 dice, luego los llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les impusieron las manos, o sea, los llenaron del Espíritu Santo.
Entonces el Espíritu Santo llega a todo el mundo, pero es para todo aquel que cree y para todo aquel que le pone las manos. Es por eso que en la iglesia, en todas las iglesias, se lleva a cabo el sacramento del bautismo, para que te pongan las manos en la confirmación, segundo sacramento, para que te llenes del Espíritu Santo. Como estamos aquí viéndolo y aclarándolo. La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que Felipe decía, pues veían las señales milagrosas. Muchas personas que tenían espíritus impuros eran sanadas. Les desalojaba el demonio. Y también muchos paralíticos y cojos eran sanados. Los volvía a hacer caminar. Hubo una gran alegría en el pueblo por lo que estaba haciendo Felipe, uno de esos 7 diáconos. Dice que había ahí también un hombre llamado Simón, que se dedicaba a la brujería. Entonces la brujería existe. Aquí lo dice. No es invento mío ni de nadie. Aquí lo dice la Sagrada Escritura. Hace 2000 años fue escrito esto y ya existía la brujería. Y mucho antes, ¿no? Y engañaba a mucha gente. La brujería son engaños. ¿Sí? Aquí muy claramente lo dice. Mucha gente dice la brujería es hacer cosas raras y milagrosas. Sí, pero con engaños. Ahora en la actualidad, pues sabemos que hay gente que se dedica como que a trucos de magia y la magia, ¿no? Y después nos dicen, oye, ¿cómo le hizo? Todo tiene una explicación, son trucos. Acuérdense que pues somos engañados, ¿no? Vemos cosas que no existen, ¿sí? Y hay cosas que existen y que no las vemos. Y aquí nos dice muy claramente que pues este señor había engañado a la gente de Samaria. Se hacía pasar por una gente importante. Y todos lo escuchaban y te hacían caso. Durante mucho tiempo los había engañado este supuesto Simón. No es el apóstol, ni Simón Pedro, no, es otro Simón. Vivía ahí en Samaria. Desafortunadamente, pues antes no se usaban los apellidos, no los podemos diferenciar unos de otros, pero bueno, aquí lo estamos aclarando. Pero cuando creyeron las buenas noticias que Felipe les anunciaba en Samaria, acerca del reino de Dios y de Jesucristo, tanto hombres como mujeres pues empezaron a bautizar, que era lo principal, ¿no? Era el primer sacramento, era lo primero, bautízanse. Y para bautizarse se tenían que arrepentir y creer en el Evangelio, creer en Dios, creer en la doctrina de Cristo. El mismo Simón que hacía brujerías, creyó y se bautizó. Y comenzó a acompañar a Felipe admirado y se admiraba de los grandes milagros que hacía Felipe. Pero no los hacía Felipe por su poder. Los hacía Dios por medio de Felipe con el poder del Espíritu Santo. Nos menciona aquí que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado la doctrina, que habían aceptado arrepentirse, que ya se habían bautizado, pues fue Pedro y Juan. Qué casualidad, ¿no? Pedro y Juan, ¿no? No fue ni Andrés, ni Santiago, ni Tomás, ni Judas, Tadeo, no. Fue Pedro y Juan, ¿no? El primer dirigente, el guía espiritual, y Juan, el último de los discípulos que iba a morir posteriormente, ¿no? Pues aquí todavía no lo sabían. ¿A qué fueron? Para imponerles las manos a todos y para que pudieran recibir el Espíritu Santo. Entonces Simón, al darse cuenta de esto, le dice a los apóstoles que les da dinero para que le den ese poder de transmitir el Espíritu Santo, ¿no? O sea, yo creo que este Simón era mexicano, ¿no? Luego quería hacer trueque, quería hacer tranzas, ¿no? Dice aquí en el versículo 19, denme también a mí ese poder para que aquel a quien yo le imponga las manos reciba igualmente el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó, que tu dinero se condene contigo porque has pensado comprar con tu dinero lo que es un don de Dios. El Espíritu Santo, el poder de imponer las manos es un don de Dios. Y el que lo dé es Dios y no a cambio de dinero. ¿Cuántas veces nosotros aquí en la iglesia tenemos que pagar para que se nos administren los sacramentos? Nos cobran para todo, que la misa, que el bautizo, que la confirmación, que la celebración eucarística, que una misa para difuntos, para todo nos cobran.
El actual Papa que tenemos hoy, dirigente de la Iglesia Católica, el Padre Francisco, ha mencionado que no se debe de cobrar por administrar ningún sacramento. De ahí a que hagan caso los sacerdotes del último pueblo y del último rincón de una colonia, pues falta mucho que haga caso, ¿no? Pero porque tienen que hacer caso, no deben de cobrar. Pero pues ya los pretextos se empiezan a salir, ¿no? Dicen los sacerdotes, ¿quieres limpia la iglesia? Pues paga. ¿Quieres flores en la iglesia? Pues paga. ¿Quieres adornos en la iglesia? Pues paga. ¿Quieres música en la iglesia? Pues paga. ¿Quieres alfombras? Pues paga. ¿Quieres asientos buenos y barnizados y las bancas vienen buenas? Pues paga. Entonces, pues, no te cobro, pero paga. No, sí, les digo. Ustedes dirán, entonces, ¿de qué van a vivir los sacerdotes? Sí, pues tienen que vivir de la ayuda que nosotros les demos, pero no como un pago. Es una limosna, es una caridad, porque ellos se dedican a predicar. Se deben dedicar a predicar la palabra de Dios, a explicárnosla, a enseñárnosla. Y no, se dedican a todo, a vender ministerios, a vender acciones, nos venden todo. Te van a bendecir una casa, te cobran. Te van a bendecir tu coche, te cobran. Te van a visitar a un enfermo, te cobran. Todo te cobran. Han hecho una negociación de las cosas del Señor. Y bueno, pues seguimos aquí con Simón, que les pide eso a los discípulos. Y muy claramente les dice, Simón contestó, antes de esto, Pedro le dice, abandona esta maldad tuya y ruega a Dios que tal vez te perdone por estar pensando en esas cosas. Y Simón les dice, pues oren ustedes por mí, para que nada me pase malo, ¿no? Después de dar testimonio y de comunicar la palabra de Dios, los apóstoles anunciaron las buenas noticias en muchas aldeas, Samaria, y regresaron a Jerusalén. Regresan a Jerusalén, Pedro y Juan. Después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe, un ángel del Señor le dice, levántate y vete al sur por el camino de Jerusalén. ¿Quién es el que nos guía a dónde debemos de ir a llevar la palabra del Señor? Pues Dios, por medio de sus ángeles. Este camino pasa por el desierto. Felipe se levantó y se fue. En el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Dios lo mandó para que se encontrara por ahí a este hombre etíope. Un hombre que le gustaba leer la palabra de Dios. El libro del profeta Isaías nos dice aquí. Un personaje con dinero, un personaje muy importante, que había ido a Jerusalén a adorar a nuestro Padre Dios. Ya iba de regreso a Etiopía. Iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. Fíjense, hasta tenía una copia del rollo del profeta Isaías, ¿no? Pues sí, era de dinero, ¿verdad? Porque pues, para allá traer un rollo, él solo, ¿verdad? Aquí nos dice libro, ¿no? Y todos pensamos que es un libro empastado como el que tenemos ahorita, pero no, son rollos. Entonces le dice el Espíritu, le dice a Felipe, ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías, lo iba leyendo en voz alta. Entonces le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Felipe le pregunta al etíope y dice, pues, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces pues, lo invita el etíope a Felipe a que se suba a su carro, pues para que le explique. Entonces, este es un mensaje para nosotros. Nosotros que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que ayudar a los que no la conocen. Así como nosotros fuimos ayudados a conocer la palabra de Dios por otras personas, a nosotros es lo que nos toca, ayudarle a la gente de conocimiento de la palabra de Dios. Porque es muy bonito aprender, sí, pero si no se lo transmites, si no se lo das, si lo regalas a alguien, si no le explicas tú a alguien, pues entonces estás haciendo equivocadamente las cosas mal. Porque debes de darle explicación a las personas que quieren conocer a Dios. Ese es el trabajo que debemos de tener, así como lo estaba haciendo Felipe. Les recuerdo, es uno de los 7 diáconos que escogieron los apóstoles, que dice que para administrar la caridad a los demás, y de todas maneras Dios no quiso que hicieran eso, sino que se pusieran a predicar, y ya vemos como uno de ellos, de los 7, Esteban, lo habían matado. Y aquí vemos como Felipe está cumpliendo con la predicación
predicación y no está haciendo la caridad de darle alimento a las viudas de Grecia, a las viudas de los judíos, a los niños huérfanos, no. Se dedica a la predicar, también igual que los apóstoles. Y dice aquí, ¿qué era lo que iba leyendo el etíope? Una parte de la profecía de Isaías, en donde dice que fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se queda callado, delante de los que lo trasquilan, así tampoco abrió la boca, fue humillado y no se le hizo justicia. Pues, ¿de quién está hablando? De lo que hicieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Pues nadie va a poder hablar de su descendencia, porque no tuvo una descendencia física de hijos Jesús, sino una descendencia espiritual, porque nos regaló la hermandad. Todos somos hermanos de Cristo, por lo tanto somos hijos de Dios. Y esa es ¿quién podrá hablar de su descendencia? Pues nosotros. Porque su vida fue arrancada de la tierra, pues sí, fue asesinado nuestro Señor Jesucristo por su propia raza, sus compatriotas. Por eso Esteban se los echó en cara a los fariseos y escribas y saduceos, a todo el sumo sacerdote. Felipe le dice, el funcionario etíope le preguntó a Felipe, dígame entonces por favor, ¿de quién está diciendo todo esto el profeta? Pues Felipe le dice, pues de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Así dice la Escritura. Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la Escritura que el etíope leía, le anunció las buenas noticias acerca de su Señor Jesucristo. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo, aquí hay agua, ¿no podía yo ser bautizado? Y pues sí, Felipe lo bautiza. Entonces mandó parar el carro, los dos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el funcionario no lo volvió a ver, pero siguió su camino lleno de alegría. El Espíritu Santo le dice a Felipe, ya hiciste lo que tenías que hacer, vete a otro lugar. Ese es un mensaje para nosotros. Hagamos lo que tenemos que hacer conforme a lo que Dios nos está pidiendo y sigamos por otro lugar, por otro camino, con otras personas, con otra gente, para que también les brindemos lo que el Señor quiere que les llevemos. Entonces nuestro trabajo en la tierra es mucho, es vasto. No te quedes con, ya hice mi obra de caridad, ya hice una cosa, ya con eso, no. Todos los días el Señor te está pidiendo que tú hagas algo por los demás. Entonces, no te puedes quedar tú sentado, acostado, dormido, ¿verdad? ¿Cuánta gente se la pasa toda la vida luchando por cosas mundanas y materiales? Por luchar por su coche, por su casa, por su vestido, por su comida. Le dedica mucho tiempo a su estudio, a su escuela, a su trabajo, a su familia. Y no le dedica tiempo a hacer las obras de caridad, a enseñar al que no sabe. Pues es una obra de caridad. Aquí Felipe lo está haciendo, una obra de caridad espiritual. Enseñar al que no sabe. Sí, porque hay obras espirituales y hay obras corporales. Aquí estamos viendo que Felipe está llevando a cabo una obra espiritual. Y aquí nos menciona en el último versículo de este capítulo 8, sí, en el penúltimo y el último, Felipe se encontró en Azotó y pasó de pueblo en pueblo anunciando las buenas noticias hasta llegar a Cesarea, a llegar a otro pueblo. Entonces vemos cómo Felipe, este diácono, encuentra al etíope, le ayuda a entender la palabra de Dios. Felipe se fue a Samaria a predicar. Ya después llegó por ahí Pedro y Juan a imponer las manos a todos, los creyentes, los arrepentidos, los que habían aceptado la palabra del Señor. Vemos como Felipe aquí entonces deja al etíope, se encontró en Azoto y pasó de pueblo en pueblo, llegó a otro lugar y hasta llegó a Cesarea de Filipo, en donde, pues así se le dice Cesarea de Filipo, porque ahí en Cesarea Filipo predicó a ese lugar. Pero que quede claro que no es el apóstol Felipe, sino es uno de estos 7 diáconos que los apóstoles escogieron, que para ayudarlas en las cosas materiales de caridad, y al final de cuentas Dios
Le dijo, no, 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 muchachos apóstoles, Felipe, Esteban, Nicanor, Prócoro, todos me van a ayudar, pero en otras cosas, no en lo que ustedes decidieron. Dice un dicho que uno pone y Dios dispone, ¿no? Nosotros podemos poner las cosas de una manera, pero el Señor las pone de otra manera porque así deben de ser. Debemos de dejar de pensar como hombres, así se lo dijo a Pedro. Tú piensas como hombre y no como Dios. Lo vimos ya en la elección de Matías, como fue la elección de Matías, y lo estamos viendo aquí también en esta elección de los 7 diáconos, en los que ellos les estaban poniendo un trabajo, un objetivo, pero al final de cuentas Dios es quien les está imponiendo otro trabajo, al igual que los apóstoles, a cada uno de nosotros. Y lo debemos de cumplir como lo está cumpliendo aquí Felipe. Nos pone un trabajo, lo cumplimos y nos pone otro y lo tenemos que cumplir, nos va a poner otro y lo tenemos que cumplir y así consecutivamente. No nos debemos de quedar pensando, que yo ya hice mi obra buena, ¿no? De los 10 años, ¿no? Del año, ¿no? Del mes, del día, no, no. Tenemos nosotros que concluir toda nuestra labor durante toda nuestra vida con las cosas que el Señor nos está pidiendo que hagamos. En estos 2 capítulos que estamos viendo y que nos hizo un repaso Esteban con respecto a toda la historia del pueblo judío que pasó desde Jacob y sus 12 hijos que pasaron en Egipto, y nos explica un poquito más antes desde Abraham, Isaac, en donde nos explica su forma en que Dios va dirigiendo al pueblo, va dirigiendo a los patriarcas, y que a pesar de que tenemos conocimiento de todo esto, no tenemos conocimiento ni entendemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer. Y vemos aquí como la equivocación muy grande de los dirigentes y pastores, el sumo sacerdote y los fariseos y escribas, pues se equivocaban y tenían errores muy garrafales. ¿Por qué? Porque estaban envueltos en lo material y lo mundano. Y esto está pasando en la actualidad también con nuestros guías espirituales, nuestros sacerdotes, nuestros pastores, porque hacen lo mismo. Se empiezan a equivocar y se empiezan a ir por las cosas mundanas y terrenales y no cumplan con los menesteres idóneos, bien expresados en la Sagrada Escritura. Vemos aquí entonces cómo la muerte de Esteban, por haber enfrentado, confrontado, hizo lo mismo que nuestro Señor Jesucristo y es asesinado. De igual forma, a él lo asesinan apedreándolo. Yo me pregunto, según los fariseos y escribas, cuando llevaron a Jesucristo ante Pilato, le dijeron, nosotros no somos una nación autónoma, estamos bajo las leyes romanas, no podemos darle muerte a este hombre, no es lícito. Entonces, ¿cómo aquí? Si todavía estaban bajo el poder, bajo el mandato de los romanos, sí le dan muerte a Esteban y no lo llevan otra vez con el gobernador en turno romano para que también lo crucifiquen. Aquí ellos lo sacan y lo apedrean. Entonces nos damos cuenta que los fariseos escribas, el sumo sacerdote del Sanedrín, hacen lo que se les da la gana, a su antojo, pero sin darse cuenta cumplen con la palabra de Dios, porque así tenían que ser las cosas. Pudieron haber sacado, arrestado a nuestro Señor Jesucristo y haberlo apedreado y matarlo a pedradas, porque es la costumbre de ellos, así mataban a la gente, apedreándola, ¿no? A todos aquellos herejes, a todos aquellos que se encontraban en pecado. Acuérdense que las adúlteras pues así las mataban a pedradas y no le pedían permiso al gobernador. Y aquí tampoco le pidieron permiso al gobernador, sacaron a Esteban y lo matan a pedradas. ¿Por qué no hicieron eso mismo con Jesucristo? Porque tenían que ellos también ser instrumentos para que se cumplieran las profecías en las cuales dice que nuestro Señor Jesucristo tenía que morir en la cruz, como un delincuente, como un asesino. ¿Sí?
así es como decían las Escrituras, y así se cumple. Y sin darse cuenta, los fariseos y escribas son instrumentos para que se cumpla la profecía. Y aquí muy claramente lo dice. Ustedes lo traicionaron, dice Esteban, ustedes. No dice Judas Iscariote, ustedes lo traicionaron y lo asesinaron. Le dice, ustedes que son la Junta Suprema, ustedes que son los dirigentes, los pastores, los guías. ¿Se dan cuenta? Entonces, Esteban habla con la verdad lleno del Espíritu Santo. También hemos visto aquí que la imposición de manos es muy importante, porque de esa manera recibimos al Espíritu Santo, por medio de los que Dios ha mandado como pastores, como guías espirituales. En este caso vemos como Pedro y Juan van a Samaria, y al darse cuenta de que ya hay gente arrepentida, adoctrinada, creyente, les imponen las manos para que reciban el Espíritu Santo. Igual Felipe bautiza al etíope y lo llena del Espíritu Santo. Igual ese Felipe, uno de los 7 diáconos, les impusieron las manos. Entonces nos damos cuenta que los apóstoles eligen a los 7 diáconos y les imponen las manos y reciben el Espíritu Santo. Y ellos ya le pueden brindar la imposición de manos a otros para que también reciban el Espíritu Santo, pero no sin antes tener una preparación, no sin antes tener un conocimiento de la palabra del Señor. Y es lo que hacemos ahora cuando somos niños o cuando fuimos niños, que fuimos bautizados. Nos ponen el sacramento del bautismo, nos imponen las manos en la confirmación y recibimos al Espíritu Santo. Después de haber tenido ya una preparación, cuando somos bautizados, pues no tenemos su razón todavía. Pero ya más grandecitos, por eso se les pide que para que seas confirmado, ya tengas uso de razón, ya sepas leer y escribir, ya puedas entender, y tú mismo confirmes de que sí aceptas al Espíritu Santo en tu vida. Y entonces te llenas del Espíritu Santo. Hagan de cuenta que desde el bautismo a la confirmación es un tiempo determinado en el cual estás tú por recibir al Espíritu Santo plenamente. Muchos de nosotros también sabemos que podemos imponerle las manos a los niños para que sean bautizados, aunque no seamos sacerdotes, aunque no seamos presbíteros ni guías espirituales de una institución, de una iglesia, porque ya tenemos al Espíritu Santo y ya les podemos transmitir el Espíritu Santo a otros niños o a otra gente adulta, siempre y cuando primero esté adoctrinada y evangelizada. Cuando son adultos, cuando son pequeños, pues nos tenemos que esperar a que crezcan para que cuando ya tengan uso de razón puedan ellos también recibir al Espíritu Santo. Todo esto lo estamos obteniendo de aquí, de esta información que Lucas nos está explicando, nos está dando, y que toda esta información la recibió Lucas. ¿De quién nos estamos dando cuenta? De Pablo. Y vemos cómo Pablo aquí hace su presentación. Es un joven, dice aquí, en donde se le da la ropa de Esteban, en donde está persiguiendo a los cristianos. Los denomina como iglesia, pues somos nosotros iglesia, nosotros seres humanos, en donde iba a las casas y los sacaba de las casas, arrastras, dice aquí. Y no solamente a los hombres, también a las mujeres. O sea, era un desdichado Saulo, y los mandaba a la cárcel. Enciérrenlos. No nos dice aquí que los haya lastimado ni matado, oigan, pero arrastrando a las mujeres, a los hombres, él no lo hacía solo, ¿verdad? Llevaba toda una comitiva, ¿verdad? Sí, pues sus achichicles, ¿verdad? Eso lo estamos viendo aquí, lo estamos analizando. Y ya después vemos o veremos la conversión de Saulo Pablo por parte de nuestro Señor Jesucristo, que le hace ver su error y lo convierte, ¿verdad? Y se arrepiente, al igual que se arrepintió este otro personaje llamado Simón, ¿verdad? Que vivía ahí en Samaria y que hacía brujerías, pero engañaba a la gente, ¿verdad? Porque al final de cuentas las brujerías son engaños, te engañan. Y se arrepiente también ese Simón, pide perdón y le dice a los discípulos, oren por mí para que se me perdone y Dios no me tome en cuenta estas malas actitudes. Y sí, pues, si te arrepientes, Dios te perdona y puedes alcanzar, ¿verdad?, la paz espiritual. Bueno, pues eso nos está mencionando estos 2 capítulos. Espero que
pues hayas tenido en cuenta muchos puntos que son muy importantes, lo de Saulo Pablo, lo de Esteban, de su muerte, de la predicación, la imposición de las manos del Espíritu Santo. Hay muchos puntos, puedes volverlo a releer estos dos capítulos y llenarte de conocimiento y sabiduría para que vayas dándote cuenta de todos los puntos importantes, ¿verdad? No solamente la historia que Esteban le cuenta a los fariseos y escribas, porque pues esa la tenemos en el libro del Génesis, y a lo mejor si ya leíces tú el Génesis, pues ya te vas a acordar plenamente, pero principalmente lo demás, ¿no? Los actos, ¿no? de reproche de Esteban a los sacerdotes, porque les dice que se están comportando igual, ¿verdad? O sea, no han entendido, han pasado miles de años y no entienden, ¿no?, las cosas. Acuérdate que la Sagrada Escritura la tenemos que leer, la tenemos que estudiar, la tenemos que entender y después interpretar. Y por último, ejecutarla. Que Dios te bendiga.